RTP. Tenemos a Virgilio Hernández, parlamentario andino por el Ecuador. Con él hablaremos de temas de coyuntura. Bienvenido, estimado Virgilio, a la mañana en RTP. Lo escuchamos. Muy buenos días, César. Muy buenos días a los amigos de Radio Tropicana. Un gusto poder estar con usted. Empecemos por lo ineludible, ¿no? El paro nacional que continúa. Usted es parte de un proyecto político que se puso de lado, sí, de los derechos del ambiente, pero más del desarrollismo, del extractivismo, un proyecto político que introdujo la plurinacionalidad a la Constitución, pero que también quiso rechazar ciertos modelos educativos en la ruralidad indígena y traerlos a una modernización del Estado, ¿no? El conflicto, por ejemplo, que hubo entre las escuelas rurales y la introducción de escuelas del milenio, recuerdo bien, fue intenso en ciertas regiones. ¿Qué perspectiva de reconciliación nacional desde esa historia del proyecto político del RC le puede ofrecer al país? Porque creo que lo que necesitamos ahorita son soluciones no a este paro, sino a una realidad política que nos lleva de vuelta al paro una y otra vez. Muy buenos días. Nuevamente, un gusto poder estar con ustedes. Sí, efectivamente, yo creo que lo que se está manifestando ahora son una suma de descontentos, que si bien el actor fundamental, igual que en otras ocasiones, es el movimiento indígena, también eso se suma a distintas voces que se han expresado de la sociedad en estos últimos meses, yo diría en estos 2 años de gobierno. Son básicamente cuestionamientos más que a un plan específico, yo diría a que no hay un plan de desarrollo propio del gobierno. Esta me parece que es lo central. ¿Existe o no un plan? No solo en materia de seguridad, en materia económica, para enfrentar los temas de desarrollo. ¿Hay una perspectiva de desarrollo desde el gobierno actual? ¿O básicamente lo que se ha hecho en estos meses es cumplir ciertos condicionamientos que colocan organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para poder tener la posibilidad de adquirir nuevos préstamos, ¿no? Yo diría, creo que este es el principal elemento. Recordemos que incluso el presupuesto fue aprobado sin que se discuta primero un plan para el país. Y la pregunta que nos hacemos ahora los ecuatorianos, ¿existe un plan de gobierno? ¿Existe una perspectiva de mediano plazo? Es decir, para 4 años, o como es incluso obligación, presentar perspectiva para 5, para 10 años. ¿Existe en el Ecuador? Muchos creemos que no existe un plan de desarrollo y que por eso cuesta tanto articular esa visión entre lo que tiene que ser el desarrollo, el crecimiento económico y al mismo tiempo el aprovechamiento de los recursos naturales, que tiene que hacerse de forma responsable, que tiene que hacerse en donde no haya afectaciones al ambiente, donde no se afecte, por ejemplo, todo lo que significa espacios donde se recoge el agua, ¿sí? Que luego sirve para los distintos usos que están previstos en la propia Constitución. Entonces, aquí creo yo que lo que está pasando y lo que cada día se manifiesta es básicamente un descontento frente a la falta de un plan de gobierno que pueda enfrentar los grandes problemas del país. No hay un plan de seguridad, no hay una propuesta económica más allá de lo que el Fondo Monetario indique, pero que pueda lograr de alguna manera enfrentar el desempleo, la crisis económica que se vive en el país. Esto creo que son temas centrales. Y luego, si se sigue considerando que lo social y que la inversión en lo social es un gasto, tampoco se va a poder enfrentar la crisis hospitalaria, tampoco se va a poder enfrentar todo lo que tiene que ver con los temas de la educación. Y ahí aprovecho para también contestar su pregunta. Me parece que una coincidencia que tenemos después, el cómo se aplica puede ser discutible, pero que una coincidencia que tenemos los ecuatorianos es que la única, o debería ser, más bien utilicemos el debería ser, una coincidencia que deberíamos tener en el Ecuador es que lo único que puede ayudar a generar condiciones de movilidad en la sociedad es la educación.
Si no se invierte en educación, si no hay garantías de que en el sector rural, no solo de la sierra, sino de todo el país, exista la mejor educación pública posible, no vamos a lograr revertir los círculos de pobreza, ni tampoco vamos a poder lograr movilidad social. Los hijos de los pobres seguirán siendo pobres, como además no hay oportunidades, después Ok, pueden ser cooptados por el crimen Virgilio, organizado. permítame quedarme en Y eso eso no porque existe. Permítame quedarme en eso porque la verdad que sí, debería ser una coincidencia. De las pocas predicciones de las ciencias sociales que consistentemente quedan demostradas una y otra vez en todo el mundo, es esa. La educación genera mayor movilidad social y mejores condiciones de vida. Y hay un premium en los pagos salariales después para la gente que se gradúa del colegio y de la universidad. Es verdad. Pero yo le planteo esto, por ejemplo. Digamos que gobierna, porque gobierna en este momento un proyecto que se tira hacia la derecha, por más que se diga en el centro izquierda, que yo creo que eso es indefendible. Y ellos dicen, tenemos que bajar los subsidios y tenemos que bajar otros subsidios más. Pero nos prometiese, ya no es este gobierno, pensemos otro parecido, vamos a redirigir buena parte de estos fondos que nos ahorramos a reparar los colegios, capacitar profesores, para volver a llenar partidas vacías de profesores, para darle fuerza a la educación pública. ¿Usted cree que eso podría ser, por ejemplo, una solución, una especie de entendimiento o vía media entre un gobierno que quiere ahorrar y un país que necesita inversión? A ver, César, primero, para seguir en esta discusión que realmente es importante, miremos lo que ha sucedido en estos últimos meses en Argentina y con la administración del presidente Milei. Vea, ¿qué es lo que finalmente ha sido el detonante para que el presidente Milei, que tenía números de aceptación también por encima de los 50, haya empezado un proceso de descenso? Y ya después los técnicos ahora dicen que cuando empieza esto es muy difícil revertir. Pero ¿qué ha sido básicamente el detonante? Dos cosas. Uno, el tema de los jubilados, ¿sí? Y dos, el tema de haber buscado reducir el presupuesto a la educación pública. ¿Por qué? Porque Argentina, si algo le ha caracterizado, precisamente es la calidad de la educación pública, la inversión en educación pública, ¿sí? En Argentina, ir precisamente y tener un título de la UBA, eso es reconocido, y en general de la universidad estatal. Y ha sido básicamente el buscar topar los fondos para la universidad pública lo que ha generado que no solo los sectores de oposición, sino incluso quienes votaron por el proyecto de Milei se hayan opuesto y hayan generado efectos políticos contra el presidente Milei. Aquí, mire, yo le digo, incluso este tema que tiene que ver con los combustibles, no es que desde los distintos sectores sociales y políticos no ha existido apertura para poder discutir la focalización de los combustibles. Recuerde usted que el propio movimiento indígena estuvo varios meses en mesas técnicas que llamaron para poder lograr propuestas de focalización adecuadas que no golpee a los sectores populares, que no golpee a los sectores que ya tienen dificultades en este momento para cubrir la canasta básica. Sin embargo, si no se hacen las cosas pensando en el mediano y largo plazo, si se toman las medidas de forma intempestiva, evidentemente que va a generar reacciones, evidentemente. Y además se lo hace con claros fines electorales, previo a la convocatoria de una consulta, con cosas que ya incluso nos hacen ver que hay desesperación, ¿no? Ahora obligar a que el sector público pague el décimo con anticipación de un mes, imagínese usted. Sí, y al mismo tiempo, ahora se dice que el Ecuador va a ahorrar con la eliminación de este subsidio. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que vamos a tener en estos últimos meses del año? Que se va a recaudar, se va a ahorrar, entre comillas, más o menos 320, 325 millones. En ese orden es lo que han dicho que sería el ahorro para el 2025. Pero los compromisos por las compensaciones que se han establecido, como no están adecuadamente planificado y programado, sí, se están estimando que serán por encima de los 700 millones de dólares. Y no se genera en el fondo esto que usted dice. El Ecuador en este momento, más allá de la tendencia que pueda estar en alguno de los gobiernos, si se miraría
con profundidad los problemas, se podría lograr grandes acuerdos. Y uno de esos grandes acuerdos es por lo menos mantener lo que ya dice la Constitución. Mantengamos el 10% del PIB para salud y educación. Esta debería ser una regla que ningún gobierno pueda irrespetar, y no acomodando, no buscando que después esta regla con el codificado lo bajas. Ajá, exacto, sí. Con el codificado, ¿no? Y nuevamente poniendo nuevamente año cero, en el cual no se puede evidenciar ese 10% del PIB para salud y educación. Esto es lo central. Si se podría lograr un gran acuerdo para el tema de la educación, y yo diría, si en algún sector hay que lograr que esa educación sea de calidad, sería efectivamente en los sectores rurales y marginales, en los sectores rurales de la sierra. No solo que es fundamental que la educación sea bilingüe, en los sectores de la sierra debería ser trilingüe, ¿sí? El quichua, el castellano, que es un idioma de relación intercultural en el Ecuador, pero además el inglés, que permite conectar con otros lugares del mundo. Entonces hay que pensar en una perspectiva estratégica, y en ese sentido la educación es fundamental. Invertir en educación primaria, en educación básica, los 10 años por lo menos, pero lo fundamental sería que puedan terminar los años de educación primaria, de educación básica, del bachillerato, ¿sí? Y tener oportunidades de educación superior. No solo la propuesta de universidades, sino distintas alternativas que puedan también ofrecer posibilidades para nuestros jóvenes, no solo pensando ya en las necesidades del Ecuador, sino también en lo que el Ecuador puede aportar y en qué el Ecuador podría ser fuerte en relación de ventajas comparativas con otros países. Creo que esto es lo central, pero no hay esa discusión. Efectivamente, como usted dice, ya creo que este gobierno ha demostrado que no tiene esa posibilidad, esa capacidad de tener una mirada de futuro, y ahora lo que hace es improvisar medidas, y esas medidas se las hace además con un fin electoral. Ahora es básicamente, más allá de lo que esté para referéndum y para consulta, la propuesta central es la de la constituyente, sin que se haya generado un debate de qué es lo que se quiere cambiar en la Constitución, cuáles son los temas que efectivamente se quiere cambiar en la Constitución. Se dice que, y esto está, uno puede deducir de los considerandos, aunque algunos de ellos efectivamente la Corte los dejó y después el gobierno asumió estos considerandos que insinuaban de alguna manera lo que el presidente quiere cambiar. ¿Qué es lo que dice? Que a pesar de toda la normativa, ¿sí? La ley del uso de la fuerza, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero que la policía y las Fuerzas Armadas tienen problemas estructurales para cumplir su deber. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? ¿Son de orden constitucional? ¿Hay algún artículo que le impida a la policía y a las Fuerzas Armadas cumplir con su obligación? Sí, esto es inadecuado. O otro de los considerandos dice que a pesar de la larga lista y el catálogo de derechos, tanto individuales como colectivos, no se ha podido enfrentar la pobreza. Y yo diría, ¿hay algún artículo de la Constitución que impida desarrollar políticas públicas eficaces para poder enfrentar la pobreza o para poder permitir el desarrollo por último, económico? Por eso, no, Virgilio, no existe. Son 9 horas con 30 minutos. Por último, por eso, Virgilio, creo yo que si es que terminásemos cambiando la Constitución, no debería ser en franco rechazo al proyecto del 2008, sino por lo menos un replanteamiento de lo elemental que no se ha cumplido de los proyectos del 2008 y hacia atrás. Pero este país siempre es lamentablemente un país de quiebre, un país de desplante, de confrontación, y yo creo que así no vamos a terminar en ningún buen lugar. Pero gracias por dialogar con nosotros, estimado Virgilio. Esperamos que esto haya aportado mucho a nuestros radioescuchas. Estoy seguro que sí, para que vayan enfrentando de una forma más abierta e informada la realidad política del país. Un buen día para usted. Lo mismo para usted, siempre es un gusto. RTP